Muy buenas tardes, los saludo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Quiero hacer dos comentarios. El primero se refiere a la ya conocida como Ley Garrote, iniciativa de ley que presentó el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, a la consideración del Congreso del Estado y que fue aprobada en su totalidad. Mi comentario versa en lo siguiente. Esta iniciativa que él presentó y que finalmente fue transformada en ley, pues cuando yo lo vi hacer declaraciones en la televisión, las hizo en forma muy tajante, muy severa y yo diría que hasta amenazante, levantando el tono de voz, lo cual me da a mí entender que no es una iniciativa de él, sino que fue una orden que le dio el presidente López Obrador. ¿Para qué? Para que esta ley sancione con severidad las inconformidades que surgen por la construcción de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. Entonces, esta ley impone una serie de restricciones a garantías fundamentales del pueblo, como son la libertad de reunión, la libertad de expresarse públicamente, la libertad de manifestarse, pero en realidad el riesgo que se corre es que esto en un momento dado se pueda federalizar y al rato vamos a vivir en un sistema totalitario, absolutista, antidemocrático, represor. Es grave, créanme usted que es muy grave esto. Y además, claro, pues con eso protege a las compañías extranjeras que participan en la obra, en la construcción, en la edificación de esa refinería, porque nada más creo hay una que es de origen mexicano, y no sé si ya tenga inversiones extranjeras, que es ICA, Ingenieros Civiles Asociados. Yo censuro totalmente esta iniciativa de ley que ya se transformó, porque ya fue promulgada, fue aprobada antes por el Congreso del Estado de Tabasco. Es una traición a principios fundamentales de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ya no quiero decir nada más porque ya se ha discutido. Ojalá se promuevan juicios de inconstitucionalidad y que la Corte actúe, que se faje bien los calzones, los pantalones, porque ahora ya parece que los señores ministros están al servicio del Poder Ejecutivo. Este es un tema. El otro, quiero comentar acerca del riesgo que se corre cuando iglesias evangélicas, inclusive al rato van a ser en las iglesias católicas, la Iglesia Católica, la que va a pedir que les den concesiones de radio y televisión. Acuérdese usted que dicen que Jesucristo dijo a través de los evangelistas: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero mire, quiero leer algo que para mí es vital, fundamental y que lo utilizo mucho en mis clases de filosofía del derecho, sobre todo cuando abordamos el pensamiento filosófico, jurídico y político de los constituyentes de 1917. Voy a leer, se llama Dictamen de la Primera Comisión de Constitución sobre el artículo 3º. Dice así este posicionamiento del general michoacano Francisco J. Mújica. Dice: ciudadanos diputados, el artículo 3º del proyecto de Constitución proclama la libertad de enseñanza sin taxativa, con la explicación de que continuará siendo laica la enseñanza que se dé en los establecimientos oficiales y gratuita la educación de las escuelas oficiales primarias. La Comisión profesa la teoría de que la misión del poder público es procurar a cada uno de los asociados la mayor libertad compatible con el derecho igual de los demás, y de este principio, aplicando el método deductivo, se llega a la conclusión de que es justo restringir el derecho natural cuando su libre ejercicio alcance a afectar la conservación de la sociedad o a estorbar su desarrollo.
La enseñanza religiosa que entraña la explicación de las ideas más absurdas, ideas que no puede asimilar la inteligencia de la niñez. Esa enseñanza contribuye a contrariar el desarrollo psicológico natural del niño y tiende a producir cierta deformación de su espíritu, semejante a la deformación física que podría producir un método gimnástico vicioso. En consecuencia, el Estado debe proscribir toda enseñanza religiosa en todas las escuelas primarias, sean oficiales o particulares. La enseñanza religiosa afecta además, bajo otra fase, el desarrollo de la sociedad mexicana, no siendo asimilables por la inteligencia del niño las ideas abstractas contenidas en cualquier dogma religioso. Quedan en su espíritu en la categoría de sentimientos, se depositan allí como gérmenes prontos a desarrollarse en un violento fanatismo. Esto explica el afán del clero de apoderarse de la enseñanza, principalmente de la elemental. En la historia patria, estudiada imparcialmente, el clero aparece como el enemigo más cruel y tenaz de nuestras libertades. Su doctrina ha sido y es los intereses de la Iglesia antes que los intereses de la patria. Desarmado el clero a consecuencia de las leyes de reforma, tuvo oportunidad después, bajo la tolerancia de la dictadura, de emprender pacientemente una labor dirigida a restablecer su poderío por encima de la autoridad civil. Bien sabido es cómo ha logrado rehacerse de los bienes de que fue privado. Bien conocidos son también los medios de que se ha servido para volver a apoderarse de las conciencias, absorber la enseñanza, declararse propagandista de la ciencia para impedir mejor su difusión, poner luces en el exterior para conservar dentro el oscurantismo. En algunas regiones ha llevado el clero su audacia hasta condenar la enseñanza de toda escuela que no se sometiera al programa educativo episcopal. A medida que una sociedad adelanta en el camino de la civilización, se especializa en las funciones de la Iglesia y el Estado y no tarda en acentuarse la competencia que nace entre ambas potestades. Si la fe no es ya absoluta en el pueblo, si han comenzado a desvanecerse las creencias en lo sobrenatural, el poder civil acaba por sobreponerse. Este fenómeno se produjo a mucho en la República. La tendencia manifiesta del clero a subyugar la enseñanza no es sino un medio preparatorio para usurpar las funciones del Estado. No puede considerarse esa tendencia como simplemente conservadora, sino como verdaderamente regresiva y por tanto pone en peligro la conservación y estorba el desarrollo natural de la sociedad mexicana y, por lo mismo, debe reprimirse esa tendencia quitando a los que la abrigan el medio de realizarla. Es preciso prohibir a los ministros de los cultos toda injerencia en la enseñanza primaria. Excusado es insistir, después de lo expuesto, en que la enseñanza en las escuelas oficiales debe ser laica, dando a este vocablo la significación de neutral. Se ha entendido que el laicismo cierra los labios del maestro ante todo error revestido de alguna apariencia religiosa. La Comisión entiende por enseñanza laica la enseñanza ajena a toda creencia religiosa, la enseñanza que transmite la verdad y desengaña del error, inspirándose en un criterio rigurosamente científico. No encuentra en la Comisión otro vocablo que exprese su idea más que el de laico, y de este se ha servido haciendo constar que no es su propósito darle la acepción de neutral, indica al principio. Un diputado ha propuesto a la Comisión que incluye en el artículo 3 la obligación que debe imponerse a los gobiernos de establecer determinado número de escuelas. La Comisión juzga que esta iniciativa no cabe en la sección de las garantías individuales. En ella los preceptos deben limitarse a expresar el derecho natural que reconoce la ley y las restricciones que considere necesarias ponerle, nada más. Lo expuesto funda las siguientes conclusiones que sometemos a la aprobación de la Asamblea, decía el general Mújica en este valiente y maravilloso discurso.
No se aprueba el artículo 3 del proyecto de Constitución. Segunda, se sustituye dicho artículo por el siguiente. Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se impartan en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o personal perteneciente a alguna asociación semejante podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria ni impartir enseñanza personal en un colegio. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente. Querétaro de Arteaga, 9 de diciembre de 1916. General Francisco J. Mújica, Alberto Román, Enrique Recio, Enrique Colunga. Es un documento importantísimo para mí, esta declaración. ¿Qué va a suceder a la hora que creo que ya dieron algunas concesiones el gobierno de López Obrador, que pues ya entendía que era un gobierno de izquierda, un gobierno totalmente ajeno a cualquier dogma religioso, pero al entregarles concesiones, esto daña la mente de los niños, porque van a utilizar medios masivos de comunicación, y ya por lo que he leído, pues usted entenderá lo dañino que va a ser esto para la sociedad, de concederles concesiones a las iglesias, cualquiera que éstas sean la Iglesia Católica, Apostólica, sean evangelistas, evangélicas, de cualquier índole. Yo me apego a ese esfuerzo que realizaron los constituyentes del 17, que fue una lucha terrible, fuerte, unos debates muy fuertes, radicales, porque un ala de los diputados del 17 estaban con el proyecto de Venustiano Carranza, que quería que siguiera prevaleciendo la Constitución de 1857 y solo hacerle algunos cambios mínimos al artículo 3, pero el ala más radical, más liberal, de mayor inteligencia, alineada con el general Álvaro Obregón, por conducto del general Mújica, planteó lo que ya he leído. Y como siempre, los saludo con mucho gusto.